Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, especificando el mecanismo de arbitraje y el protocolo de familia. El grupo está conformado por mi persona, María José García y Maite Moreno. Entonces, yo les voy a empezar hablando sobre lo que es el mecanismo de arbitraje, que, bueno, el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos, como ya fue mencionado, en el cual las partes delegan la solución de su disputa a uno o varios árbitros en lugar de acudir a la justicia ordinaria. Es decir, cuando hay un problema o una disputa entre dos partes, estos deciden someter dicha controversia a la decisión de un tercero que sea neutral, o sea, un árbitro o un tribunal arbitral. Esto pues se utiliza pues para resolver disputas pues sobre asuntos que son de libre disposición o que la ley pues lo permite resolver pues por esta vía. Ahora, ¿cómo funciona o bueno, en qué consiste más bien? Como ya lo mencioné, pues se basa en un parto arbitral que puede estar incluido en un contrato o acordarse posteriormente. Este pacto establece que en caso de conflicto las partes acudirán pues a los tribunales ordinarios, no, disculpen, no acudirán a los tribunales ordinarios, sino que permitirán que un árbitro resuelva el caso. En cuanto pues a las características principales de lo que es el arbitraje, el mecanismo de arbitraje pues es primero que es heterocompositivo, es decir, que un tercero, o sea, el árbitro es quien decide el conflicto, no las partes. Como segundo, que es oneroso, ya que implica costos como honorarios de los árbitros y gastos en el tribunal. Es excepcional, ya que solo aplica si las partes lo han pactado expresamente, si pues en el contrato está pactado. Y es vinculante porque pues la decisión del árbitro, llamada laudo arbitral, tiene fuerza de sentencia judicial. Ahora, ¿cómo, qué? ¿Cómo funciona el arbitraje? Pues para personas naturales y pues para personas jurídicas, ¿verdad? Se tiene que se entiende, pues por ser persona natural y persona jurídica, que es muy diferente. Sin embargo, ambas funcionan de manera similar. Es evidente, obviamente, que, pues, que la aplicación del mismo pues, puede variar según, no sé, pues, el tipo del contrato, la capacidad económica de las partes, etcétera. Sin embargo, pues en ambos casos es un proceso voluntario, es privado y es vinculante pues para resolver dichos problemas, dichas disputas fuera de los tribunales. Entonces, hablando del arbitraje, pues para personas naturales, las personas naturales pueden acudir al arbitraje cuando tienen un conflicto sobre asuntos de libre disposición, como contratos de arrendamiento, compraventa, servicios, entre otros. Como pues pasos claves que se tienen. Primero debe haber pues un acuerdo arbitral, que pues debe existir una cláusula dentro de un contrato o un acuerdo posterior donde ambas partes acepten someterse al arbitraje. Como segundo se tiene la designación del árbitro, que puede ser pues un abogado o un experto pues en el tema, que es elegido por ambas partes o un centro de arbitraje. Luego se tiene pues la audiencia y las pruebas, que son pues las partes, cuando las partes pues presentan sus argumentos y evidencias ante el árbitro. Y por último el laudo arbitral, que es cuando el árbitro emite una decisión que tiene fuerza de sentencia judicial. Como ventajas del arbitraje, se tiene que una rapidez frente a procesos judiciales, la confidencialidad y la posibilidad de elegir árbitros especializados. Eh, Ahora, hablando del arbitraje pues, para personas jurídicas,
las empresas suelen incluir cláusulas arbitrales en sus contratos comerciales, pues para resolver disputas de forma más eficiente y especializada, ¿verdad? Entonces, estas pues tienen unas características específicas que principalmente pues las cláusulas arbitrales pues complejas. Es evidente, pues como estamos hablando de empresas, las mismas suelen definir pues el tipo de arbitraje en derecho, en equidad, técnico, etcétera, el número de árbitros, el idioma y el centro de arbitraje. También centros especializados, ya que las empresas pues acuden a centros como los de la Cámara de Comercio, que administran el proceso conforme a los reglamentos internos. Y los costos más altos, es evidente, el arbitraje pues empresarial puede implicar tarifas significativas. Sin embargo, esto se compensa pues con la agilidad, la rapidez y la especialización pues que tiene el arbitraje. Ahora, yéndonos al origen, surge principalmente de la autonomía de la voluntad de las partes, quienes deciden resolver pues, sus diferencias fuera del sistema judicial, ya que es más rápido, más íntimo, y también pues porque se utiliza en controversias sobre asuntos de libre disposición, especialmente en temas patrimoniales, comerciales y contractuales. Situaciones en las que se usa en conflictos comerciales entre empresas, disputas contractuales, controversias societarias, litigios internacionales, diferencias entre socios o accionistas, etc. Las condiciones necesarias para que haya, pues obviamente debe haber la existencia de un pacto arbitral válido, la materia arbitrable, pues es decir, de libre disposición, la designación de árbitros, un centro arbitral y el pago de tarifas y cumplimiento de requisitos procesales, ¿verdad? Ahora, hablando pues ya que hablamos de personas naturales y las personas jurídicas, pues la diferencia está como en el tipo de conflicto, que pues para personas naturales son las civiles, familiares, arrendamientos, y para personas jurídicas pues serían comerciales, contractuales y societarios. Los costos para una persona natural serían como moderados o menos costosos, o a veces hasta subsidiados en algunos casos. En cambio, para personas jurídicas, pues sí, son más elevados. También depende pues la complejidad del caso, pero sí tienden a ser un poco más elevados. En cuanto a la formalidad, pues para las personas naturales no hay tanta formalidad, puede ser en equidad. Sin embargo, para las personas jurídicas sí debe haber una alta formalidad y suele ser más que todo en derecho, ¿verdad? Los centros de arbitraje, pues para la persona natural, tanto pues para las personas jurídicas se utilizan pues las cámaras de comercios, para personas naturales se utilizan pues los conciliadores, y para personas pues jurídicas los centros especializados, ¿verdad? Ahora hablemos del cómo funciona. Primero hay un pacto arbitral donde pues las partes acuerdan someterse al arbitraje, ya sea antes en un contrato o después de que surja el conflicto, ¿verdad? Como segundo tenemos la conformación del tribunal arbitral, donde se designan uno o varios árbitros según lo pactado. Y 3 ya es la etapa procesal, que es pues donde se presenta la demanda arbitral y se realiza pues una audiencia donde ambas partes presentan sus argumentos y pruebas. Y el laudo arbitral, que es donde el árbitro emite una decisión que resuelve el conflicto. Este laudo puede ser en derecho, o sea, basado en normas legales, en equidad, según criterios de justicia o técnico, cuando se requiere conocimiento especializado, y la ejecución del mismo, donde el laudo tiene efectos vinculantes y puede ejecutarse como una sentencia judicial. Entonces,
Las partes en el proceso y sus roles serían como el demandante, que es quien inicia el proceso arbitral presentando la demanda. El demandado, que es quien responde a la demanda y presenta sus argumentos. Los árbitros, que es quien resuelven el conflicto y dictan el laudo arbitral. Y el centro de arbitraje, disculpen, que es quien administra el proceso, gestiona los trámites y garantiza la imparcialidad. ¿Listo? Ahora, basándonos como a quién o a dónde acudir cuando uno quiere hacer pues un proceso de arbitraje, principalmente al centro de arbitraje reconocido, que es la Cámara de Comercio de Bogotá, que es un centro de arbitraje y conciliación, o centros adscritos a cámaras de comercio regionales, ¿verdad? También se puede acudir a árbitros independientes si así pues lo desean las partes. En cuanto pues a la preparación y desarrollo del proceso, como ya lo mencioné, se presenta una demanda, se conforma el tribunal arbitral, se hacen audiencias y presentaciones de pruebas, los alegatos finales y la emisión del laudo arbitral. Y en cuanto a los compromisos, acuerdos y el cierre, el laudo arbitral puede incluir obligaciones de pago, cumplimiento de contratos, reparaciones o indemnizaciones, y también el proceso pues concluye con el laudo, que puede ejecutarse judicialmente si la parte obligada no cumple lo que se dice. Gracias. Bueno, yo les hablaré acerca del protocolo familiar, empezando porque un protocolo familiar es un documento que regula las relaciones entre miembros de una familia empresaria y un negocio, garantizando la continuidad y la armonía a lo largo de las generaciones. Esa continuidad de la que se habla es muy importante. ¿Por qué? Sobre todo en un país como Colombia, que el 90% de las empresas son familiares y estas generan el 70% del empleo a nivel nacional. Sin embargo, solo el 30%, perdón, llega a la segunda generación y el 12% a la tercera generación. ¿Esto por qué? La raíz del problema de la baja continuidad es la carencia de estructuras de protocolos sucesorios, mezcla de cuentas personales y empresariales y ausencia de órganos de gobierno formales y delimitación de los roles. Es muy importante definir los roles, saber para dónde va la empresa, que las personas que estén a cargo de la empresa estén capacitadas para poder preservarla, tener esta continuidad y también que una disputa familiar como que no llegue a terminar con la empresa. Y para esto es muy importante crear un protocolo empresarial. Ahora veremos los componentes claves del protocolo empresarial, del protocolo familiar. Disculpe. La declaración y de propósito y alcance. Bueno, la planeación es clave para alcanzar el éxito en cualquier actividad que se realice. Y esta parte de definir un propósito dentro del protocolo familiar es como darle la misión y visión acerca de las intenciones que se tienen con la empresa, eh, establecer su objetivo principal, pues, con la empresa. Luego están los valores y principios. Estos son cosas, artículos intangibles, podemos llamar así, que son muy importantes a la hora de constituir un, no únicamente una institución, sino como personas. Bueno, los valores y principios abarcan muchas cosas, pero estos son importantes dentro del contexto organizacional debido a que definen la cultura organizacional de una institución. Y esto apoya en cómo los miembros de dicha institución se van a relacionar entre sí, o ya sea con clientes, o ya sea con proveedores o demás. Esto para reforzar como la toma de decisiones, dado que
Nos vamos a caracterizar, digamos, por la honestidad. Siempre se tomará las decisiones de la manera más honesta. De tercera tenemos los órganos de gobierno y representación. Estos órganos casi siempre son la asamblea familiar y el consejo de familia y cumplen la función principal de articular la visión familiar y asesorar las políticas de la empresa. Esto sin interferir en la gestión directiva. Están los directivos como tal y están el consejo de familia, que son los encargados de velar que los intereses familiares se mantengan. También como funcionan como medios de comunicación, digamos, para evitar conflictos de interés y que se pueda tener una gestión directiva interna de la mejor manera. Y sí. Eh, de cuarto tendríamos las reglas de empleo familiar. Como cualquier empleado, un familiar que vaya a ser contratado en la empresa debe cumplir con ciertos criterios, ya sea la edad, sea el nivel educativo, sea la experiencia. Debe cumplir con todo esto, dado que se le va a dar un cargo que fuese otra persona externa, para contratarlo se necesitaría sí o sí que cumpliese con estos requisitos para que fuese adecuado para el cargo. Entonces, como familiar, no es que van a decir como que, ah, no, simplemente porque es familia lo vamos a dejar acá, no, la persona debe estar capacitada para ocupar ese cargo. Esto también para mantener como la integridad de la empresa y velar por los beneficios de la empresa, porque sea sostenible y todo. Aquí vienen las políticas de compensación y beneficios para los miembros de la familia. Estas también se detallan dentro del protocolo familiar para así tener los lineamientos claros. Es mejor tener todo claro, todo súper anotado y más cuando se habla de familia, debido a que confundir o que haya disputas entre estos dos mundos es muy fácil. Em, Aquí tendríamos la revisión y las enmiendas. Dentro del proceso administrativo hay un último paso que sería como el control. El control, en este caso, que sería una revisión constante y dinámica del protocolo familiar. Entonces, como cada cierto tiempo estar viendo que nos funciona, que ya no, que hay que cambiar, o de pronto hubo otra situación que nunca se había contemplado y toca incluirlo de ahí en adelante dentro del protocolo. Entonces, para esto se hace como una revisión y enmienda constante, también para garantizar que este siga siendo vigente y que las futuras generaciones lo puedan seguir utilizando, no que se vuelva como súper obsoleto. Bueno, hay unos ejemplos, les trajimos unos ejemplos acerca de empresas familiares en Latinoamérica y en Colombia, más que todo, ahí está Segurosura. Hace mucho publicó un protocolo cuyos objetivos incluyen mantener unida a la familia, evitar conflictos y malos entendidos, controlar la propiedad del negocio y definir los mecanismos de sucesión. Estos mecanismos de sucesión son muy importantes porque mi papá tiene una empresa, digamos, y yo la voy a heredar, pero yo no la puedo heredar como que simplemente mi papá ya no está hoy y yo ya mañana la voy a coger, no. Para esto se tiene que hacer un proceso de preparación, un proceso con la alta gerencia, digamos así, de la empresa, en la cual em, yo puedo abarcar todas las áreas, puedo empaparme de, digamos, lo que no conocía. Y casi siempre se hace como una capacitación de 2 meses, 3 meses antes de que ya yo como hija pueda llegar a ocupar el puesto de CEO o de directivo mayor dentro de la empresa.
De esto, pues Segurosura se encargó como de documentarlo más a detalle y estos mecanismos de sucesión muchas veces incluyen requisitos como edad o que va a tener cierto nivel académico o que va a tener cierto tiempo dentro de la empresa. No es que yo estaba trabajando por allá y como ya no está mi papá, yo la voy a coger. No, no sería así. Em, Hay otra empresa que se llama el Grupo Carvajal, que es de Cali, que esta formalizó su protocolo llamado como, pues, instituciones familiares. Esto fue recogido del Banco Mundial, bueno, recogieron desde muchas fuentes cómo elaborar su protocolo y ha sido como un referente en Colombia acerca de cómo crear adecuadamente un protocolo empresarial, siendo una empresa que sea protocolo familiar, qué pena, siendo una empresa que se ha mantenido desde 1995. Y listo, eso ya sería todo con respecto al tema de protocolo familiar. Muchas gracias.